Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Una televisión británica dispone de los nombres y más información de 22.000 afiliados a Daesh en 51 países. Multa a una constructora ortodoxa en Israel por anuncio racista y pretender vender solo a un público determinado. Se prepara una nueva flotilla a Gaza, esta vez solo de mujeres. Y Francia no reconocerá automáticamente a Palestina si fracasa su plan de negociaciones. Estas son las noticias de hoy. Para comentarlas, como siempre, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Y luego viene Raquel, también como siempre, a traernos noticias culturales. Empezamos en Inglaterra. Un yihadista decepcionado entregó a la televisión británica Sky News una lista con los nombres de 22.000 miembros del Daesh, con sus direcciones, teléfonos y contactos familiares. Esa información, que según los expertos puede tener efectos devastadores para el grupo que controla amplias franjas de Siria e Irak y reivindica atentados letales en África y los países occidentales, están almacenados en un pendrive robado al jefe de la policía interna de la organización yihadista. La documentación está compuesta de formularios de adhesión a Daesh con datos de milicianos de 51 países. La cadena informó a las autoridades que, de momento, no se han pronunciado al respecto. El material contendría informaciones sobre numerosos yihadistas sin fichar en Europa del Norte, Estados Unidos, Canadá, África del Norte y Oriente Próximo. Los formularios incluyen 23 preguntas que permiten identificar a los reclutas por grupo sanguíneo o por el nombre de soltera de sus madres y llevan anotaciones sobre el nivel de comprensión de la Sharia, la ley islámica. Sí, Jordi, la verdad que es una noticia sorprendente y yo la calificaría de maravillosa porque es una especie de Wikislam. Esto es como, pero vamos a ver, a diferencia de los Wikileaks, en los Wikileaks famosos de Julian Assange, pues es que se ratificaba lo que muchos sospechaban. Pero esta información es mucho más importante porque estos son los nombres que se desconocen. De gente que a través de las redes sociales y de correos internos, etcétera, y todas estas cosas que las grandes empresas de informática no están dispuestas a suministrar la información y a colaborar incluso para salvar la vida de sus propios empleados, pues podría decirse, pues ahora ha llegado a las autoridades porque ha llegado a este canal de televisión, pero ellos también han hecho una copia para los servicios de información y me imagino que en este momento se estarán haciendo copias para los 51 países y más, porque evidentemente muchos de estos personajes se mueven por el mundo, no están siempre fijos en el mismo país y, por ejemplo, alguien de algún país del norte de Europa, como se cita, por ejemplo, un marroquí que vive en Suecia y que se ha afiliado al Daesh, pero que ante esta noticia pues busca refugio con unos parientes en España. Pues es importante que también los servicios de información y de inteligencia de España sepan quién es esta persona, cómo se llama, y es más, tienen una información muy completa, mucho más completa que la que cualquier servicio de inteligencia puede tener, porque, entre otras cosas, pues el formulario de adhesión, aparte de jurar por el profeta, pues necesitan dar muchos datos, el nombre, el apellido de los familiares, incluso el apellido de soltera de la madre, el número de teléfono y muchos datos que vamos a ver que no van a tener escapatoria, por lo menos si no se les puede juzgar para vigilarlos muy de cerca. Y en esto, pues ahora a partir de esto, espero que no actúen, como ayer comentábamos, con la policía francesa, que muchos anuncios y muchas movilizaciones en la calle, pero luego dejan pasar en el aeropuerto a alguien que iba con un montón de armas y uniformes militares y cosas así, ¿no? O sea que esperemos que más que la Interpol, los lazos para combatir al yihadismo mundial, que no tienen una entidad y unas siglas propias, pero que agrupan no solamente a Occidente, sino también a muchos países árabes, especialmente estos que se han sumado en esta última iniciativa de los de cooperación del Golfo, de Arabia Saudí, y todos estos, pues estén muy alertas y en cuanto aparezca uno de ellos por el aeropuerto,
pues al interrogatorio. A ver, ¿de dónde, si son ellos, se verifican los datos que han hecho, qué movimientos han tenido y controlarlos pues al milímetro? Una excelente noticia para el mundo, para la paz, y que gracias a ti, Jordi, le hemos puesto este nombre de Wikislam. Seguimos, vamos ahora a Israel. La Autoridad de Tierras de Israel ha decidido imponer una multa de unos 84.000 euros a la empresa de construcción Be'emuná, vinculada a sectores religiosos nacionalistas, por un anuncio publicitario reciente que representa a los judíos originarios de países árabes de una manera degradante y racista. Desde 2010, las ofertas de vivienda otorgadas por la Autoridad de Tierras de Israel incluyen la prohibición de venta de viviendas de forma discriminatoria. Quien viole la cláusula puede ver la oferta cancelada o recibir una multa de hasta un 15% del valor del contrato, de acuerdo con los reglamentos. El anuncio racista fue transmitido por televisión en noviembre de 2015 y en él se ve cómo una familia con apellido judeo oriental invaden la casa de unos vecinos de piel clara. Una voz en off dice: ¿quieres vecinos a tu gusto? La compañía retiró el anuncio después de varias protestas, aunque la constructora insistió en que va a comercializar su proyecto exclusivamente para el público religioso, una decisión que el fiscal general evalúa si puede ser discriminatoria. Sí, evidentemente es una decisión discriminatoria, lo que pasa es que van a tener que ir seguramente a un juicio para acusarlos no solo de que este anuncio en la tele, que lo quitaron por las protestas de la gente, sino también la política de ventas de esta empresa, pues es discriminatoria, porque viola no solamente el sentido común o principios generales, sino una ley específica que la prohibición de ventas de forma discriminatoria. O sea que en Israel hay una ley exclusivamente para el tema de decir, uno no puede negarle la venta a una persona por su origen. Por ejemplo, si sale a la venta unos pisos en Tel Aviv y un árabe quiere comprarlo, no hay absolutamente nadie que pueda evitarlo. Por ley está protegido ese señor árabe, o si es en este caso ni siquiera es un conflicto entre árabes y judíos, sino dentro de las propias comunidades judías, pues un conflicto entre los religiosos y los no religiosos, pero en este caso le han añadido en el anuncio unos tintes racistas, porque no es solamente de que en un edificio de religiosos vivan gente que no son religiosos y que pueden tener la radio encendida en Shabbat, etcétera, etcétera, sino que es en el anuncio los protagonistas de lo desagradable son judíos orientales, judíos mizrahim, ¿no? La situación que dibujaban, esto era en noviembre antes de Hanukkah, y entonces era como que está una familia de religiosa, muy tranquilos, muy de piel clara, encienden las velitas de Hanukkah, y de pronto golpean la puerta, somos los vecinos de arriba, que esto, que el otro, uy, tienen velitas, vengan, y entonces empiezan con los marshmallows, con las nubes a quemar, a hacer fuego ahí y instalarse en la casa y tener, digamos, unos vecinos súper incómodos y que esto que lo otro. Pero ellos dicen, encantado de conocerle, mi apellido es tal y tal, y el apellido tal y tal es un apellido de judíos de Oriente, con lo cual, pues el anuncio ya fue sentenciado como racista. Y aunque te digo, estuvo muy poco tiempo en antena porque ya la propia gente, incluso dentro de los sectores religiosos, protestaron. Pero aquí lo que también está en cuestión es que se cumpla la otra ley, que es todavía más importante que una muestra de racismo en una publicidad, y que es el que exista una ley específica que prohíba la discriminación en la venta de inmuebles. Seguimos en la zona. Mujeres rumbo a Gaza es un proyecto que nace tras la reunión de la Coalición Internacional de la Flotilla de la Libertad en Messina, Italia, con el objetivo de partir desde diferentes puertos del Mediterráneo hasta llegar a Gaza el 1 de octubre. Se trata de la cuarta flotilla impulsada por la coalición, con una diferencia: la tripulación estará compuesta íntegramente por mujeres de distintos países. Entre otras, forman parte de esta organización la periodista Teresa Aranguren, miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Sí, fíjense ustedes, vamos a ver. Primero, ¿qué es la cuarta flotilla? Ustedes recordarán que hubo una primera flotilla
que hubo un enfrentamiento, que murieron los entrecomillados activistas, que después se demostraron en muchos casos que eran activistas de grupos terroristas, y la segunda, esa flotilla no llegó. Tampoco llegaron la segunda, la tercera, es más, algunas ni siquiera salieron de puerto, pero se hicieron la foto, incluso varios políticos y personajes como esta monja catalana Teresa Forcades, que dijo que iba a ir y ya se hizo la foto sobre el barco y se bajó porque no sé qué problema tenía. También una eurodiputada de Podemos, también se hizo otra foto y por supuesto no hicieron absolutamente nada. Porque entre otras cosas, estos venden humo. Nada más que humo, porque según la legislación internacional, pues el bloqueo que tiene Gaza, que es un bloqueo de seguridad para la entrada o la restricción de entrada de armas y materiales que puedan ser utilizados como armas, pues si quieren hacerle llegar lo que sea a Gaza y es un material que no son armas, pues pueden desembarcar en cualquier puerto israelí y esto llegará incluso desde los puertos israelíes, pueden trasladarse personalmente si quieren entrar en la franja de Gaza. Aparte de todo esto, Jordi, que sea una flotilla de mujeres, llama un poco la atención cuando estas personas, por ejemplo, no protestan sobre la situación de las mujeres en Gaza, que están sometidas y controladas y con crímenes de honor, como se llaman, que es cuando alguien se entera de que su hija, la que tiene prometida desde los 3 años a un señor de 80, mira a un chico de 15 años y entonces tienen que matarla por eso. Y los que se encargan de matarlo son los propios padres. Bueno, en este clima, las mujeres rumbo a Gaza van a tratar de organizar un bloqueo por las libertades, esto que el otro. Y en la fecha, que ya la anuncian que quieren llegar, es el 1 de octubre. Y uno dice, bueno, ¿por qué el 1 de octubre? Y yo te voy a decir, el resto del mundo igual no sabe, pero el 1 de octubre, desde el 1 de octubre han comenzado esta ola de ataques asesinos con cuchillos, atropellos y disparos en Israel. Con lo cual, lo que están diciendo estas personas es que ellos quieren reforzar y dar ánimos a esta gente para que sigan matando a niños inocentes, turistas americanos como esta semana, o incluso árabes israelíes también como pasó esta semana con estos asesinatos indiscriminados y sin ningún objetivo en la vida. Y para concluir y para la guinda de todo este postre es que la que hablaba en la presentación de esta nueva flotilla aquí en España es Teresa Aranguren, que es miembro del Consejo de Administración de Radio y Televisión Española. Y yo digo, ¿existe alguna ley deontológica que impida que un funcionario representante de la televisión pública actúe políticamente e ilegalmente contra un país? O si no existe, pues entonces yo invito a todas las facciones políticas a crear esa figura, porque ella está ahí como delegada de Izquierda Unida, pero yo aquí ni siquiera voy a meterme con el tema de que Izquierda Unida esté en el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española. Eso es un problema de Radio y Televisión Española. Pero esta señora está promoviendo una acción ilegal que va contra el derecho internacional. Y lo utiliza para ello también sus conocimientos y su plataforma y sus contactos a través de la Radio Televisión Nacional de España. Y esto yo me quedo a cuadros porque incluso pasa cuando todavía, que yo sepa, aunque sean funciones, gobierna un gobierno de centro-derecha. ¿Qué pasará cuando haya una alianza o un posible gobierno de coalición de fuerzas más tirando a la izquierda? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a comprarles armas para llevarles a los de Hamas? ¿Pero qué es esto? Acabamos en Francia. El gobierno francés no reconocerá automáticamente al Estado de Palestina si fracasa su plan de organizar una cumbre internacional para renovar el proceso de paz con Israel. El jefe de la diplomacia francesa añadió que su gobierno hará todo lo posible para crear un clima favorable para relanzar este proceso de paz entre Israel y Palestina y salir del actual círculo vicioso.
Sobre Siria destacó la importancia de la reunión del próximo domingo en París entre los responsables diplomáticos de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y la Unión Europea para hablar de las crisis en Siria, Libia, Ucrania y el Yemen. Bueno, me parece una buena noticia. Lo que pasa que yo, como me habéis escuchado hace unos pocos minutos en este mismo espacio, pues la verdad que no me fío mucho de los franceses, de los políticos franceses, ¿no? El gobierno francés dice no reconocerá automáticamente al Estado de Palestina. ¿Cuál es la definición de reconocimiento automático? Quiere decir que si fracasan las negociaciones, eso no significa que en ese preciso momento van a reconocer el Estado, pero sí que en ese preciso momento se reúnan y reconozcan al Estado. ¿Entiendes? Es que es la verdad que lo que dicen, para salir del círculo vicioso, salgan ustedes del círculo vicioso. Del discurso fácil, de la política demagógica. Y no estoy hablando de España, no, señores, estoy hablando de nuestro faro civilizatorio, nuestro vecino del norte, Francia, con un gobierno, se supone, de izquierdas, con un ministro de Exteriores de origen judío, Laurent Fabius, que está impulsando este proceso. Pero a mí me parece muy bien que pongan en marcha las iniciativas que quieran y todas las personas del mundo por conseguir la paz, porque eso seguramente sería necesario. Pero no con chantaje, sino decir, si no hacen lo que yo digo, la Grande France, lo que decimos nosotros los franceses, pues entonces, vamos a reconocer a Palestina. Y yo les pregunto, ¿qué Palestina? ¿Me la pueden mostrar en un mapa? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuál es la capital? ¿Cuál es la población? ¿Cuáles son sus industrias? Esto que los niños pueden aprender en cualquier enciclopedia. Si no existe, no se puede reconocer. Esto tiene la misma veracidad que la fe religiosa. Si tú crees que existe, pues vas a reconocer a eso como tu Dios. Pero es una cuestión de fe. No se puede obligar a la gente a reconocer lo que en este momento no está reconocido por nadie más. Y aunque lo reconozcan 50 países, las Naciones Unidas no están en condiciones de reconocer lo que ellas mismas, según sus reglamentos, no pueden reconocer a menos que lo pida Israel. Ya lo explicamos alguna vez, pero el mandato con que se hizo la partición en el año 47 creaba dos estados, uno judío y uno árabe. Y como los árabes no quisieron crear el suyo, pues ahora el que existe es el Estado judío, llamado Israel. Si se quiere crear otro Estado, pues tendrán que ser los israelíes los que lo propongan. Y para ello tienen que negociar con ellos. Y todas las otras presiones que puedan haber en el mundo no sirven para nada, menos que uno quiera imponer las cosas por la fuerza y no por la lógica y por la legalidad. Y antes de terminar, Jordi, simplemente un recuerdo. Hoy estas noticias salen el jueves a la noche, pero ya a la medianoche será el 11 de marzo. 11 de marzo que se cumplirán 12 años del peor atentado terrorista en España y en Europa. Y queremos tener un recuerdo para las víctimas y no solamente para las víctimas, recordar que todos nosotros, eso no se acabó el 11M y no se acabó porque quitaran el gobierno y saliéramos de Irak o que hiciéramos esto y hiciéramos lo otro. Todos estamos sometidos a los ataques del yihadismo mundial. Lo hemos visto esta semana con Uruguay, un país que no pinta absolutamente nada en Oriente Próximo, que nunca ha firmado una declaración en uno u otro sentido, y donde también hay atentados yihadistas. ¿Por qué? Porque el yihadismo tiene un objetivo que es acabar con la libertad en el mundo y someter a todos a la verdad absoluta que ellos defienden, que es el Islam. Y el que no lo quiera por las buenas, lo va a querer por las malas, y las malas son muy malas. Y entre esas malas están las víctimas del 11M y todas las víctimas que vendrán, porque desgraciadamente solamente estamos al inicio de esta terrible guerra que nos toca a nosotros vivir en esta época. Gracias, Jorge. Que tengas buen fin de semana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ahora viene Raquel con noticias culturales.
Bueno, Raquel, antes de que llegue Shabbat, siempre nos gusta escuchar noticias culturales contigo, claro. Además son muy bonitas las que traigo hoy. Qué bien, me alegro. Creo que van a interesar mucho también a nuestros oyentes cristianos, porque la última está específicamente dedicada a ellos. Empezamos, eso sí, hablándoles del 9º ciclo de actividades de la Judería de Segovia. Un año más, la empresa municipal de turismo de esta localidad castellana organiza este ciclo de actividades en la judería para mantener vivo el legado judío y promocionar la aljama hebrea. Esta 9ª edición incluye celebraciones de las fiestas judías más significativas como Sukkot, Rosh Hashanah o Hanukkah, y un ciclo de conferencias que nos acercará a la vida de varios pintores universales judíos y que estas conferencias estarán a cargo de Federica Palomero, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Toulouse. Comenzarán el día 2 de abril con una conferencia dedicada a Pizarro y bueno, ya les iremos indicando el resto de las conferencias. El sábado 19 de marzo, Santiago Trancón, doctor en Filología Hispánica, ofrecerá la conferencia de Cervantes, el Quijote y el judaísmo. Será en el Centro Didáctico de la Judería a las 7:30 de la tarde y la entrada, como a todas las actividades de esta 9ª edición, será gratuita. Habrá también tiempo para el cine israelí, eso será en verano, en las noches de agosto. En mayo tendrá lugar la presentación del nuevo folleto de la Judería de Segovia realizado por Bonifacio Bartolomé. En septiembre se unirán a las celebraciones de la Jornada Europea de la Cultura Judía, que este año, Jordi, ya se conoce el lema, es Lenguas del Judaísmo, Ladino y Jaquetía, o sea que estaremos muy atentos a lo que hagan desde Segovia y les felicitamos de nuevo por su interés en reivindicar su pasado y su presente judío. Madre mía, Raquel, te has ido hasta septiembre y casi me da algo. He hecho un repaso rápido, Jordi, porque hay un montón de Sí, con el tiempo les iremos diciendo sí, detalladamente cuando se vayan acercando. De momento ya les hemos comentado las más cercanas y más de todo lo que han planeado para este 2016 desde Segovia. Pues para... Pues mira, por ejemplo, hay una visita al Madrid judío de la mano de Sefarad Connection. O sea que hay un montón de actividades. Sí, no, yo te decía, como vas a lo de septiembre, por un momento he visto pasar el verano ante mis ojos y volver al otoño y he dicho, no, por favor. Estamos muy cerca de la primavera. Eso. Aunque esté nevando en muchas partes de España, sí. Jordi, desde aquí un saludo a nuestros oyentes navarros y vascos, porque madre mía, que les está cayendo. Aquello no tiene nombre. No. Bueno, seguimos. Raquel, ¿qué más tienes? Sí, Háblame. pues un libro muy, muy interesante que nos presentan unidos la editorial Periférica y la editorial Errata Nature. Se llama Tú no eres como otras madres y es de Angélica Sorofdorf. Estas dos jóvenes editoriales independientes se unen para publicar uno de los más interesantes libros de esta época. Algunos datos: 500.000 de ejemplares vendidos en Alemania, traducciones al francés, inglés, castellano y un montón de idiomas. Y bueno, la fama de esta novela está creciendo sin parar. ¿De qué nos habla? Pues de la madre de la propia autora, una mujer inconformista, muy interesante, nacida en una familia de la burguesía judía de Berlín, liberada de los prejuicios de su tiempo y deseosa de casarse con un artista y no con el excelente partido que le han buscado sus padres. Así, Else, que así se llama la madre del autor y la protagonista de Tú no eres como otras madres, pues vivirá de lleno el nacimiento de un nuevo mundo junto a la culta bohemia berlinesa de los locos años 20. La música clásica, los conciertos, las novelas de Stefan Zweig, los cabarets, la pintura moderna y también, como no, el nazismo y sus terribles leyes raciales. Así como tantos y tantos personajes que existieron durante ese tiempo, vemos pasar por estas páginas soñadores, artistas, conspiradores, espías, criados, intelectuales, falsificadores. Es una historia apasionante que nos habla de la vida de estas dos mujeres, también de alguna manera de la autora, que nació en Friburgo en 1927 y emigró a Sofía en 1939 con su madre y regresó a Alemania en 1947. Ahora mismo vive en Berlín, pero también hay que comentar que se casó con Claude Lanzmann,
el director de Shoah, quien todos ustedes conocen, en 1971, con quien se mudó a Israel en 1983 tras una década entre París y Múnich. O sea que dos vidas apasionantes, tanto la de Angélica como la de su madre Else. Y estamos deseando, como siempre decimos, entrevistar a los responsables de esta edición conjunta de Periférica y Errata Nature, para que nos hablen más de Tú no eres como otras madres. Sí, Tú no eres como otras madres, de Angélica Schropsdorf. Madre mía, es complicado el apellido. Un poquito. Solo tiene 2 vocales entre tantas consonantes. Muy alemán. Fíjate, la mujer de Claude Lanzmann. Sí, qué curioso, ¿eh? Sí. Bueno, todo queda en familia. ¿Qué más? La exmujer. Exmujer. Sí. Bueno, igual... Con el carácter de Lanzmann. Sí, es que no lo quería decir, Raquel. No lo quería decir porque estamos convirtiendo a Lanzmann en un personaje ya. Aquí nos lo imaginamos gruñón y malhumorado siempre. No te lo imagines. No. Es así. Lo es, ¿verdad? Bueno, pues nada, oye, sí, debe ser complicado vivir con Lanzmann. Seguimos, la última. Seguimos, la última, Sí. esta que les adelantábamos, que dedicábamos especialmente a nuestros oyentes cristianos interesados en el judaísmo. Bueno, pues muchos de ellos sin duda viajarán a Israel para celebrar la Semana Santa en marzo, de acuerdo con la Iglesia Católica, y en abril, según la Iglesia Ortodoxa. Las principales celebraciones tienen lugar en Jerusalén, aunque los creyentes aprovecharán, se supone, para visitar otros lugares descritos en el Nuevo Testamento. Una experiencia, nos dicen desde el Ministerio de Turismo de Israel, que es el anfitrión de estos viajes, una experiencia espiritual única donde descubrir las raíces de su fe. Cada una de las confesiones prepara un amplio programa de actos que se concentran sobre todo en el Santo Sepulcro. La Semana Santa Católica se inicia el 20 de marzo, el Domingo de Ramos, con la tradicional bendición y procesión de las palmas. Los líderes de la Iglesia de la Comunidad Católica, como el Patriarca Latino, el Custodio de Tierra Santa y otros obispos, estarán presentes. El Jueves Santo, el momento en el que los cristianos conmemoran la última cena y los momentos previos al apresamiento de Jesús, los actos transcurrirán en la iglesia del Santo Sepulcro, el cenáculo y la iglesia del Cristo Redentor. Posteriormente se realizarán lecturas en diferentes idiomas en la Basílica de la Agonía de Getsemaní, seguida de una procesión con velas hasta el monte Sión. El Viernes Santo, el día de la crucifixión de Jesús, se inicia con una procesión a lo largo de la Vía Dolorosa, en que están marcadas 9 de las 15 estaciones del Vía Cruces. Por la noche, a las 8:10, el entierro de Cristo se celebra en la Basílica del Santo Sepulcro. Es un evento único en la Iglesia de Jerusalén, recreando la deposición del cuerpo de Cristo en la tumba. La resurrección se celebra el domingo de Pascua con procesiones, lecturas y misas en diferentes iglesias de cada confesión. Y bueno, como siempre, Israel y los israelíes pues son los anfitriones de esos miles de cristianos que viajarán al país para celebrar la Semana Santa. Pues ya saben, todo listo en Israel para celebrar la Semana Santa, y sabemos que muchos amigos cristianos irán para allá, suele ser habitual, y por supuesto el Ministerio de Turismo de Israel se prepara absolutamente para esta llegada. Han habilitado una oficina de turismo y hay un montón de puntos de información al que puedan acudir estos peregrinos. Shabbat Shalom, Raquel. Shabbat Shalom, Jordi. Ya nos vemos el lunes con las noticias diferentes, y a partir del martes la información en Radio Sefarad.